Muy bien, en esta oportunidad vamos a comentar sobre eh, algunas ecuaciones diferenciales, ¿no?, que están representadas de una forma algebraica, de manera que se puede hacer un poco de álgebra, algunos cambios de variables, para que esas ecuaciones diferenciales sean reducibles a ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Estas ecuaciones diferenciales lineales de primer orden tienen esta estructura, que está dada por la ecuación 1, la derivada de y con respecto a x, más una función p de x multiplicada por y, la variable desconocida que es solución de la ecuación diferencial y deseamos hallar, igual a una función q de x. Digamos que esta es la forma normalizada de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, hay algunas ecuaciones que están escondidas, que están expresadas de una manera que podemos llevarlas a este tipo de ecuaciones, las cuales ya sabemos resolver. Entonces, el caso más socorrido y más estudiado en un curso de ecuaciones diferenciales es este que llamo el caso A, que es la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Entonces, uno de los miembros de la familia Bernoulli, un matemático, Johann Bernoulli, en el siglo XVII propone la siguiente ecuación diferencial, ¿no? La siguiente estructura. Fíjense ustedes que es muy similar a la de primer orden, ¿sí? Estoy hablando de la ecuación 2 comparada con la 1, que es lineal de primer orden. De igual forma, está dada en una forma, digamos, normalizada con respecto a la derivada de y. Aparece la derivada en ambos casos, aparece el término p de x multiplicado por y, pero después del igual también tenemos la función q de x, pero esta vez está multiplicada por una y elevada a la n. Aquí vale la pena aclarar que esta ecuación de Bernoulli es válida para n mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque si tuviéramos n igual a 0, por ejemplo, fíjense que este polinomio, esta y a la 0, se va a 1. Y me queda ya la ecuación diferencial lineal de primer orden. Un y a la 1, ¿sí? Con un n a la 1, un n igual a 1, me queda aquí p de x por y igual a q de x por y, que al pasar todo de este lado, me queda precisamente una función de x, p de x menos q de x por y. Entonces también una ecuación diferencial de primer orden. Entonces por eso esta ecuación de Bernoulli es interesante o es válida para n mayor o igual a 2, como veremos en ejemplos posteriores. Muy bien, una vez presentada ya la estructura de la ecuación de Bernoulli, veamos los pasos para resolver esa ecuación. Como primer paso, antes que otra cosa, consideremos lo siguiente. Habrá que multiplicar la ecuación de Bernoulli dada, 2, que está dada por 2, por y a la menos n. ¿De acuerdo? Una vez multiplicando por y a la menos n toda la ecuación, ambos lados de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Al multiplicar por y a la menos n obtenemos y a la menos n por la derivada de y con respecto a x más p de x por y a la 1 menos n. Tenemos y a la 1 multiplicado por y a la menos n es y1 menos n. Igual a q de x. Hemos eliminado la y a la n de este lado. Así obtenemos la ecuación que está marcada con 3. Una vez hecho eso, se toma el cambio de variable w igual a y a la 1 menos n. Es decir, nos fijamos en la parte central de la ecuación,
al exponente al que está elevado la y en la parte central, al que acompaña p de x, y tomamos ese cambio de variable w igual a y a la 1 menos n. De este cambio de variable derivamos toda la expresión con respecto a x. Es decir, que la derivada de w con respecto a x será igual a 1 menos n por y a la menos n, por la regla de la cadena, por la derivada de y con respecto a x. De aquí nos interesa despejar lo que vale en términos algebraicos y a la menos n por la derivada de y con respecto a x, que es lo que obtenemos de este lado. Tenemos que y a la menos n por la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre 1 menos n por la derivada de w con respecto a x. Tomando en consideración este cambio de variable y los despejes que hemos realizado aquí, vamos a nuestra ecuación 3 y empezamos a sustituir para que todo nos quede en términos de la nueva variable w. Entonces, tomando eso en cuenta, la ecuación 3 se transforma en, tenemos que y a la menos n por la derivada de y con respecto a x, aquí está, es igual a 1 sobre 1 menos n, aquí está, 1 sobre 1 menos n por la derivada de w con respecto a x, más p de x por y a la menos 1. Pero y a la menos 1 la definimos como la variable w, por eso aquí aparece p de x por w. Y el q de x se mantiene, obteniendo así esta ecuación que está marcada como con 4. O bien, si multiplicamos toda la ecuación 4 por 1 en menos n, ya obtenemos una ecuación normalizada con respecto a la derivada de w, quedando la derivada de w con respecto a x más 1 menos n por p de x por w igual a 1 menos n por q de x, la ecuación 5. Entonces la ecuación 5 ya es una ecuación diferencial lineal de primer orden en su forma estándar, en su forma normalizada, la cual ya es posible resolver. Hay que calcular factor integrante y hacer lo que ya sabemos para hallar la solución en términos de w. Y luego hay que recordar que hay que considerar el cambio de variable para volver a la variable original y, la que queremos calcular. Ok, para eso vamos a analizar un ejemplo, el que está aquí plasmado. En el ejemplo 1 nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces tenemos la derivada de y con respecto a x más y entre x igual a y al cuadrado. Claramente se trata de una ecuación diferencial de Bernoulli. Tenemos aquí el término y, ¿sí? Y del otro lado del igual el término y al cuadrado. Que como les decía, esta ecuación de Bernoulli empieza a ser válida cuando tenemos y para n mayor o igual que 2. Entonces vamos a solucionarla. Para eso permítanme denominar a esta ecuación como 1, ¿de acuerdo? Para irnos guiando y tener una referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Como primer paso, pues multiplicar la ecuación 1 por y a la menos 2. Es decir, tomamos el negativo de la potencia que tenemos de y después del igual y multiplicamos toda la ecuación por esa y elevada al negativo de este. Entonces, ¿qué obtenemos? Entonces obtenemos y a la menos 2 por la derivada de y con respecto a x más 1 sobre x por y a la menos 1 igual a 1. Entonces la ecuación 1 se transforma en esta ecuación que voy a denominar 2. Muy bien. Una vez hecho eso,
nos fijamos en el término central de la ecuación diferencial y hacemos la siguiente propuesta de cambio de variable. Tomamos esta y al exponente al que esté elevado como una nueva variable. Estamos manejando la w. W igual a y a la menos 1. ¿Ok? Entonces ya procedemos a derivar esta w con respecto a x. Entonces tenemos, aplicando reglas de derivación y la regla de la cadena, tenemos que la derivada de w con respecto a x es igual a menos y a la menos 2 por dy en dx. Por lo tanto, de aquí, ¿qué nos interesa conocer o despejar? Acá en nuestra ecuación 2 tenemos y a la menos 2 por la derivada de y con respecto a x. Entonces, pues prácticamente ya está. Nada más hay que multiplicar por un menos ambos lados de estas derivadas. Entonces, multiplicando por menos 1 ambos lados de esta igualdad, llegamos a que y a la menos 2 por la derivada de y con respecto a x es igual a menos la derivada de w con respecto a x. Entonces, ya teniendo en cuenta este cambio de variable y las derivadas que hemos calculado y los despejes hechos, nos regresamos a la ecuación 2 y comenzamos a sustituir. En términos de la nueva variable, que es y a la menos 2 por la derivada de y con respecto a x, es menos la derivada de w con respecto a x. Entonces obtenemos menos la derivada de w con respecto a x, más 1 entre x, ¿sí?, por y a la menos 1, pero y a la menos 1 la definimos como w, entonces por w igual a 1, ¿ok? Entonces, para que no se vea tan fea, o más bien para respetar la estructura normalizada de una ecuación diferencial, multipliquemos toda la ecuación por menos 1, para eliminar este menos que acompaña la derivada. Por lo tanto, esta ecuación me queda de w con respecto a x menos 1 entre x por w igual a menos 1. Esta sería mi ecuación 3. Si ustedes se dan cuenta, ya se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde la estructura es la derivada de la función w con respecto a x, más o menos una función p de x, que en este caso es 1 entre x, por la variable w, igual a una función q de x, que en este caso es una constante y es menos 1. Ok, entonces para resolver estas ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ya sabemos lo que hay que hacer. Es calcular el factor integrante. Entonces, de una vez aquí identificamos que p de x es igual a menos 1 entre x y q de x es igual a menos 1. Entonces, calcular el factor integrante. Ya sabemos que el factor integrante se le representa como mu de x igual a la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. Esto es la exponencial de la integral de p de x, que es menos 1 entre x, diferencial de x. Esto es igual a e a la menos logaritmo natural de x. Por propiedad de exponentes, este menos puede subir al argumento como exponente de la x. E
a la logaritmo natural de x a la menos 1. Exponencial y logaritmo son inversas, se cancelan, entonces me queda nada más el argumento del logaritmo, que es x a la menos 1. Ok, entonces ya una vez calculado el factor integrante, lo que resta es multiplicar toda la ecuación, que en este caso es 3, por ese factor integrante. Entonces escribimos, tenemos la derivada de w con respecto a x menos 1 entre x por w igual a menos 1 multiplicado por el factor integrante, que x a la menos 1 es igual a 1 entre x por propiedad de exponentes. 1 entre x. Y ya sabemos de nuestra identidad básica que la derivada del producto del factor integrante por la función w, esa derivada es igual a la función q de x, que en este caso es menos 1 por el factor integrante. O sea, menos 1 entre x. Nosotros queremos, el objetivo es hallar w. Entonces, como aquí estamos derivando, hay que integrar de este otro lado. Por lo tanto, 1 sobre x por w será igual a la integral de menos 1 entre x diferencial de x. Esto es menos el logaritmo natural de x más una constante. Por lo tanto, pasamos esta x que está multiplicando al otro, pasamos esta x que está dividiendo al otro lado multiplicando para dejar solita la w. Entonces tenemos que w es igual a menos x por el logaritmo natural de x más c por x. ¿Ok? Y listo. Ya hemos terminado, ya hemos hallado la solución de esta ecuación diferencial. Pero esta no es mi ecuación diferencial original. La original es la que está dada en el problema. Entonces, pero ya sabemos, como hemos obtenido todo en términos de w, lo único que hay que hacer es regresar a nuestro cambio de variable. Recordar que w es igual a y a la menos 1. Entonces, pongo la nota aquí. Regresando a la variable original, se tiene que, ya sabemos, w es igual a y a la menos 1. Entonces, y a la menos 1 es igual a todo esto. A menos x por el logaritmo natural de x más c por x. Entonces, despejemos y. Queremos saber cuánto vale y. Tenemos y a la menos 1, es decir, esto es 1 entre y igual a menos x por el logaritmo natural de x más c por x. Por lo tanto, al hacer productos cruzados para despejar y, se tiene que y de x, la función que buscamos como solución de nuestra ecuación diferencial de Bernoulli, es igual a 1 sobre menos x por logaritmo natural de x más c por x. ¿Sí? Y listo. Ahora sí, hemos concluido con nuestro ejercicio. Le hemos dado solución cabal a la ecuación diferencial de tipo Bernoulli planteada en el ejemplo. Hasta la próxima.